Mi novia me dijo que estaba embarazada justo después de que le pedí que termináramos y mi vida cambió por completo. El sonido del despertador me golpeó como un martillo. Abrí los ojos y lo primero que sentí fue esa presión en el pecho que me acompaña desde hace semanas. No era solo la falta de sueño, era la incertidumbre que me carcomía desde adentro. Mi relación con Laura, que alguna vez parecía tranquila y segura, ahora estaba envuelta en tensión constante. Me sorprendía cómo alguien a quien amaba podía convertirse en la fuente de mi estrés diario. Hace días le di un ultimátum. Un límite que yo mismo sentía injusto, pero necesario. Si no decidimos hacia dónde vamos, esto no funcionará, le dije, y la vi bajar la mirada con una mezcla de tristeza y rabia. Esa noche, al cerrar la puerta de mi departamento, sentí un nudo en la garganta que no desaparecía. Sabía que mis palabras podrían marcar un antes y un después, pero necesitaba claridad. Necesitaba recuperar el control de mi vida. Caminé por la habitación, revolviendo la mente con todas las posibles reacciones de Laura. ¿Se sentiría traicionada? ¿Me odiaría para siempre? Me detuve frente a la ventana y miré la ciudad que despertaba, con sus luces apagándose y el ruido del tráfico que empezaba a sonar en la distancia. Intenté encontrar un punto de calma, pero solo hallé más preguntas. Me recordé a mí mismo que no era mala persona. No planeaba lastimarla, solo estaba intentando salvarme de una relación que, aunque llena de momentos felices, también estaba drenando mi energía y mi libertad. Pero incluso al decirme eso, sentí una punzada de culpa. ¿Hasta qué punto era egoísta? ¿Cuánto era legítima necesidad de decidir sobre mi propia vida? La duda me acompañó toda la mañana. En el trabajo, me costaba concentrarme. Cada sonido, cada conversación ajena, parecía recordarme que estaba al borde de un precipicio emocional. Intenté racionalizarlo. Tal vez era mejor separarnos antes de que la relación se volviera más intensa, antes de que los sentimientos nos atraparan en un ciclo del que sería imposible escapar. Pero una voz interna insistía, ¿y si te equivocas? ¿Y si ella esperaba que fueras diferente? Durante el almuerzo, llamé a un amigo para desahogarme, pero apenas articulé mis pensamientos. Las palabras parecían torpes e insuficientes. Él trató de convencerme de que estaba haciendo lo correcto, que cada persona debía cuidar de sí misma antes de involucrarse en una situación que podría ser irreversible. Escuchar eso alivió un poco la presión, aunque no el temor a lo que vendría después. Al final del día, volví a mi departamento y me senté en el sillón, mirando el techo. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando calmar la tormenta de emociones. Sabía que estaba a punto de enfrentar un cambio enorme, algo que podía transformar mi vida para siempre. Y, aunque parte de mí deseaba retroceder, otra parte sabía que mantenerme firme era lo que necesitaba. Esa mezcla de miedo y resolución era agotadora, pero inevitable. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad brillaban desde mi ventana, entendí que estaba solo frente a mis decisiones. Nadie podía decidir por mí, y aunque el costo emocional era alto, debía aceptar que era responsable de mi propia vida. Esa sensación de soledad me golpeó fuerte, pero también despertó algo dentro de mí, la certeza de que estaba tomando las riendas, aunque no supiera aún si sería lo correcto. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad brillaban desde mi ventana, entendí que estaba solo frente a mis decisiones. Nadie podía decidir por mí, y aunque el costo emocional era alto, debía aceptar que era responsable de mi propia vida. Esa sensación de soledad me golpeó fuerte, pero también despertó algo dentro de mí, la certeza de que estaba tomando las riendas, aunque no supiera aún si sería lo correcto. Era temprano cuando recibí su mensaje. No era un hola casual ni un recordatorio de algo cotidiano, algo en la forma en que lo escribió me hizo fruncir el ceño incluso antes de abrirlo. Necesitamos hablar. Es importante. Lo leí 3 veces seguidas, cada lectura aumentando esa sensación de nerviosismo que ya no me abandonaba. Mi corazón empezó a latir más rápido, como si mi cuerpo intuyera que lo que vendría cambiaría todo. Cuando llegué a su departamento, Laura me miraba con los ojos húmedos, esa mirada que tantas veces había significado amor y complicidad, pero ahora transmitía miedo y vulnerabilidad. Antes de que pudiera decir algo, ella respiró hondo y soltó la noticia como un disparo en medio de un campo abierto: estoy embarazada. El tiempo pareció detenerse. No hubo gritos, ni lágrimas iniciales, solo un silencio pesado que se extendía entre nosotros como un muro invisible. Mi mente corrió por 1000 escenarios posibles, las responsabilidades, las críticas de todos a nuestro alrededor, el cambio radical que esto significaba para mi vida y mis planes. Sentí un torbellino de emociones, miedo, culpa, confusión, incluso un extraño atisbo de pánico. ¿Qué quieres que hagamos?, fue lo primero que logré articular, aunque sonó débil y tembloroso. No sabía cómo enfrentar aquello sin sentirme arrastrado por la corriente. Ella me miró con una mezcla de esperanza y desesperación, como si mi respuesta pudiera determinar si su mundo se derrumbaba o se sostenía. Intenté mantener la calma, pero la presión era insoportable.
Recordé el ultimátum que le había dado días atrás, la línea que había trazado en la arena de nuestra relación. De repente, cada palabra que había pronunciado se volvió un cuchillo en mi conciencia. ¿Era un monstruo por haberlo hecho justo antes de que esto sucediera? ¿Había tomado la decisión correcta al poner límites en lugar de acompañarla en este momento? Laura comenzó a llorar, y por un instante, sentí que todo mi control se desmoronaba. Quise acercarme, consolarla, decirle que todo estaría bien, pero algo dentro de mí me detuvo. No podía dejar que mis emociones nublaran la claridad que necesitaba para proteger mi vida y mis decisiones. Pasamos horas hablando, aunque en realidad poco se resolvía. Sus palabras estaban llenas de expectativas, de sueños y de miedo, mientras que yo me debatía entre el deseo de apoyarla y la certeza de que ceder ahora significaría perderme a mí mismo. Fue un conflicto interno brutal. Cada vez que sentía un impulso de quedarme, otra voz me recordaba que no estaba preparado para asumir algo tan absoluto, tan irreversible. Al final, me retiré a mi habitación y me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. La culpa me devoraba, pero también una claridad inquietante se abría paso. Podía sentir su dolor, pero no podía vivir mi vida en función de él. Tal vez no sería un héroe en esta historia, pero al menos debía ser honesto conmigo mismo y con lo que quería de mi vida. Esa noche dormí poco, con la cabeza llena de pensamientos enredados y emociones que no podía ordenar. Laura y yo estábamos en mundos distintos, y aunque sabía que lo que venía sería difícil, también comprendí que debía mantenerme firme. No por insensibilidad, sino por la necesidad de definir quién era y hasta dónde podía llegar sin perderme. Las horas siguientes fueron un tormento silencioso. Laura y yo apenas nos mirábamos, y cada intento de conversación terminaba en palabras vacías o miradas cargadas de tensión. La noticia del embarazo había transformado nuestra relación en un campo minado, y yo sentía que cualquier paso en falso podía destruir lo que quedaba de nosotros. Recordé el ultimátum que le había dado días atrás, esa línea que marqué para salvarme de la sensación de pérdida de control que me carcomía. Tenemos que decidir qué queremos, o esto no funcionará. Esas palabras ahora resonaban en mi mente con fuerza dolorosa. ¿Había sido injusto? ¿Había sido cruel? Cada pensamiento me golpeaba con la fuerza de una tormenta. Laura intentaba hablar, y yo escuchaba sin poder responder. Su voz temblaba entre la ira y la tristeza, y cada palabra suya era un recordatorio de lo que podría haber sido y ya no sería. Así de fácil lo decides todo, después de todo lo que vivimos, me dijo con un hilo de voz que parecía quebrarse en cualquier momento. Sentí un nudo en el estómago, esa mezcla de culpa y miedo que parecía paralizarme. Pero en medio de todo ese caos, apareció una claridad extraña. No era un alivio, ni un consuelo, sino una verdad que no podía ignorar. Yo había establecido un límite por una razón. No podía abandonar mi vida, mis sueños y mi libertad por miedo a lo que otros pensarían o por sentimiento de obligación. Esa idea me dolía, pero también me fortalecía. Intenté explicarle, con voz firme pero temblorosa, Laura, no es que no me importe lo que está pasando, es que no estoy preparado para esto. No puedo asumir una responsabilidad tan grande sin sentir que estoy renunciando a todo lo que soy. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ese momento, la vi completamente vulnerable. Y aún así, supe que debía mantenerme firme. El conflicto interno era brutal. Cada vez que sentía culpa, mi mente me recordaba los sacrificios que ya había hecho, los compromisos que había intentado cumplir y que simplemente no podía asumir en este momento. Era un tira y afloja constante entre la emoción y la razón, entre el deber moral y la necesidad de proteger mi vida. Finalmente, tomé una decisión que me dolió tanto como liberarme, debía terminar nuestra relación. No había gritos, ni violencia, solo un silencio cargado de emociones. Le expliqué que no podía seguir juntos y que, aunque la noticia del embarazo era importante, no podía dejar de ser quien soy para convertirme en alguien que no estaba preparado para ser. Laura no entendió del todo, y probablemente nunca lo haría. Sus lágrimas caían silenciosas mientras me alejaba, pero en el fondo, yo sabía que esta decisión, dolorosa e incompleta, era necesaria. No podía vivir con la idea de sacrificar mi vida entera por miedo a enfrentar las consecuencias de mis actos. Esa noche me acosté con el corazón pesado, pero con una claridad que no había sentido antes. El dolor era real, la culpa me seguía, pero también existía la convicción de que estaba haciendo lo correcto para mí. Por primera vez en semanas, sentí que había tomado el control de mi destino, aunque el precio emocional fuera alto y desgarrador. La mañana siguiente fue un despertar brutal. Cada mensaje, cada llamada de amigos y familiares parecía amplificar la sensación de culpa que ya me carcomía por dentro. Algunos intentaban consolarme, otros directamente me juzgaban. ¿Cómo pudiste dejarla así? Ella necesita tu apoyo, y tú te vas. Cada frase era un golpe que me recordaba que, en la percepción de muchos, yo era el villano de esta historia. Caminaba por la ciudad sin rumbo fijo, intentando procesar todo.
Miraba a las parejas a mi alrededor y me sentía atrapado entre lo que había perdido y lo que sabía que debía mantener, mi libertad, mi vida y mi estabilidad emocional. La culpa me seguía como una sombra pesada, y por momentos sentía que nunca podría liberarme de ella. Recordé la conversación con Laura, su mirada llena de lágrimas y de preguntas que no tenían respuesta. Cada recuerdo era una daga en mi pecho, y aún así, no podía arrepentirme completamente. Había razones detrás de mi decisión, razones que solo yo podía entender. Necesitaba definir mis límites antes de que algo más grande se rompiera dentro de mí. Mis amigos intentaron hacerme ver las cosas desde otro ángulo. Tienes que pensar también en ella, me decía uno. Sí, pero también tengo que pensar en mí, respondía yo, intentando convencerme más que a él. La discusión se convirtió en un espejo de todo lo que sentía, la presión externa que me acusaba de insensible, y mi propia lucha por mantenerme fiel a lo que creo correcto. La familia no ayudó. Mis padres, con la mejor intención, expresaron su preocupación por el futuro de Laura y del bebé. Cada consejo parecía más una reprimenda que un apoyo. Tienes que asumir tu responsabilidad, decían, y aunque entendía su postura, cada palabra me hacía sentir que estaba atrapado entre obligaciones ajenas y mis propios límites. Esa tarde me encerré en mi habitación y dejé que todas las emociones fluyeran sin filtro. Me permití llorar, sentir la ira, la frustración y la culpa. Reconocí que no podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir cómo vivir con ello. Comprendí que muchas de las voces externas no tenían en cuenta mi realidad, ni mis límites ni mis necesidades. Mientras la noche caía, sentí un extraño alivio. La tormenta no desaparecía, pero al menos comenzaba a distinguir entre lo que era mi responsabilidad y lo que debía aceptar como inevitable. La decisión de terminar con Laura no me hacía un monstruo, me hacía humano, con miedo, dudas y necesidad de proteger mi vida. En el silencio de mi departamento, con la ciudad iluminada a lo lejos, comprendí que la culpa era inevitable, pero que no podía vivir arrastrándome bajo el peso de las expectativas de todos. Era hora de aceptar que mi decisión tenía consecuencias dolorosas, sí, pero que también tenía un propósito, preservar mi vida y mi libertad, aunque eso significara enfrentar el juicio de los demás. Los días pasaron lentos, pesados, como si el tiempo se hubiera detenido para obligarme a enfrentar todo lo que había intentado esquivar. Ya no recibía mensajes de Laura, el silencio entre nosotros era tan espeso que se sentía como una pared. Y aunque ese silencio dolía, también traía una calma extraña, como si por fin pudiera escucharme a mí mismo sin interrupciones. Comencé a escribir en un cuaderno, algo que no hacía desde hacía años. Necesitaba poner en palabras lo que sentía, la culpa, el alivio, la confusión, todo ese remolino que me consumía por dentro. Soy un desgraciado por haberme ido, escribí una noche. Me quedé observando esa pregunta durante minutos. Era la misma que me hacía todos los días, pero por primera vez no buscaba justificarme, sino entenderme. A medida que los días se convertían en semanas, empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Dormía mejor, respiraba más tranquilo, podía concentrarme en mi trabajo. No era felicidad, era algo más sutil, una sensación de equilibrio. Me di cuenta de que en mi relación con Laura había dejado de ser yo mismo, había actuado por miedo, por culpa y por las expectativas que ambos habíamos construido. Un domingo por la tarde decidí visitar a un viejo amigo, Martín, que siempre había sido brutalmente honesto conmigo. Nos sentamos en su balcón, con un café, y le conté todo desde el principio. Él escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando terminé, dijo algo que me quedó grabado. No eres un desgraciado por elegirte a ti. Serlo habría sido quedarte por lástima o por miedo. Sus palabras me golpearon con fuerza. Nadie me lo había dicho de esa manera. Siempre escuchaba lo mismo, deberías haberla apoyado, eso no se hace, piensa en el bebé. Pero nadie se había detenido a pensar en mí, en lo que yo necesitaba o temía. Esa conversación marcó un cambio. Empecé a aceptar que podía sentir culpa sin convertirme en alguien malo. Que podía reconocer el dolor de Laura sin tener que cargarlo sobre mis hombros. No se trataba de desentenderme, sino de asumir que había límites que no debía cruzar, aunque el mundo entero me señalara por ello. Algunos días la tristeza regresaba, sobre todo cuando pensaba en el futuro del bebé. Había una parte de mí que quería estar ahí, al menos para no parecer un cobarde, pero otra parte sabía que hacerlo sin convicción solo traería más daño. Quería enfrentar las cosas desde la honestidad, no desde la obligación. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, sentí una paz que no conocía. No porque todo estuviera bien, sino porque, por primera vez, entendía que la vida no se trata de decisiones perfectas, sino de decisiones necesarias. Y aunque el mundo no lo comprendiera, sabía que elegirme a mí mismo había sido un acto de coraje, no de cobardía. Al cerrar los ojos esa noche, no sentí alivio total ni felicidad, pero sí algo más valioso, comprensión. Estaba aprendiendo a vivir con mis elecciones sin huir de ellas, y eso, en sí mismo, era una forma de redención.
El mensaje llegó una tarde cualquiera, cuando ya empezaba a creer que no volvería a saber de ella. Necesitamos hablar. Solo una vez. Esas 4 palabras me hicieron sentir como si el aire se espesara. Pasé varios minutos mirando la pantalla, dudando si responder o fingir que no lo había visto. Pero la verdad era que ya no podía seguir huyendo. Acordamos encontrarnos en una cafetería discreta, lejos de miradas conocidas. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Su rostro había cambiado. No sé si era cansancio, tristeza o ambas cosas, pero ya no era la misma Laura que conocí. Había en su mirada una mezcla de fuerza y resignación. Nos saludamos con un leve gesto, sin abrazos ni reproches. Durante unos segundos, solo escuchamos el ruido de las tazas y el murmullo del lugar. Luego ella rompió el silencio. No te voy a mentir, dijo con voz baja, te odié durante semanas. Sentía que me habías abandonado justo cuando más te necesitaba. Sus palabras me atravesaron, pero no interrumpí. Tenía derecho a decirlo. Pero después entendí algo, continuó. No se puede obligar a alguien a quedarse. Me quedé mirándola, intentando asimilar lo que decía. Había esperado gritos, reclamos, reproches, pero no esa calma. Yo también estuve perdido, le respondí. No quise lastimarte, pero sentía que si seguía contigo sin estar seguro, solo íbamos a hacernos más daño. Ella asintió lentamente, sin mirarme directamente. Voy a seguir con el embarazo, dijo finalmente. No te estoy pidiendo nada. No quiero que vengas por compromiso. Solo quería decírtelo en persona. Esa frase me heló por dentro. Parte de mí sintió alivio, otra parte un vacío difícil de describir. Saber que ella seguiría adelante sin mí era una mezcla de admiración y tristeza. No sé qué decirte, susurré. No digas nada. Solo sé honesto contigo, como lo fuiste cuando decidiste irte, respondió. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin sentir culpa. Había algo en su tono que no era reproche, sino aceptación. Quizás, de alguna manera, ambos habíamos entendido que aferrarnos al deber ser solo nos destruiría. Antes de despedirnos, me miró fijamente y dijo algo que se grabó en mi mente. A veces amar también es dejar ir, aunque duela. Salí de esa cafetería con el corazón encogido, pero con una claridad que no había tenido en semanas. No era el final que imaginé, ni el que quería, pero era el necesario. Laura seguiría su camino, y yo debía seguir el mío. Habíamos sido parte de una historia que cambió nuestras vidas, y aunque el mundo nos juzgara, sabíamos que cada uno actuó desde su verdad. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, sentí una extraña paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente había enfrentado lo que tanto temía, la realidad. Y al hacerlo, entendí que no era un desgraciado por haber tomado una decisión difícil, sino alguien que se atrevió a vivir con ella. El encuentro con Laura me dejó una mezcla de emociones que tardé días en procesar. No fue una conversación de cierre fácil, pero sí fue una liberación silenciosa. Por primera vez, entendí que no todo final debía ser violento o lleno de resentimiento. Algunos simplemente eran inevitables, necesarios para que ambos pudiéramos seguir respirando. Empecé a retomar mi rutina, aunque ya no era la misma persona. Todo lo vivido me había obligado a mirarme con brutal honestidad. Me di cuenta de que durante años había tomado decisiones para no decepcionar a los demás, mis padres, mis amigos, mis parejas. Pero esta vez, había elegido pensar en mí, y aunque el costo fue alto, también me hizo libre. En el trabajo, comencé a concentrarme en proyectos que había abandonado. Volví a correr por las mañanas, algo que solía hacer cuando necesitaba claridad mental. Cada paso, cada respiración, se sentía como una metáfora de lo que estaba intentando construir, avanzar sin mirar demasiado atrás. Una tarde, mi madre me llamó. Su tono era más suave que en las últimas conversaciones. Tu padre y yo hemos estado pensando, dijo. Tal vez fuimos duros contigo. Guardé silencio, sorprendido. No es fácil entender tus decisiones, hijo, pero, si estás en paz, eso es lo que importa. Esa frase, tan simple, me conmovió más de lo que esperaba. Había pasado semanas sintiéndome señalado por todos, y escuchar comprensión, aunque tardía, me dio un respiro. Comencé a hablar con un terapeuta, algo que antes habría considerado innecesario. Las sesiones me ayudaron a entender que mi miedo no era al compromiso, sino a perder mi identidad dentro de él. Había confundido amor con renuncia, apoyo con sacrificio. Y aunque seguía sintiendo cierta tristeza por cómo se dieron las cosas, también reconocía que no podía construir nada sano desde la obligación. Algunos conocidos seguían viéndome como el tipo que dejó a su novia embarazada, y aprendí a vivir con esa etiqueta. No necesitaba justificarme ante todos. La verdad completa solo la sabíamos Laura y yo, y con eso bastaba. Aprendí que a veces la madurez no llega con la aprobación de los demás, sino con la capacidad de aceptar que hiciste lo correcto aunque duela.
Una noche, sentado frente a la ventana, recordé las últimas palabras de Laura: a veces amar también es dejar ir. No había odio en esa frase, solo verdad. Comprendí que el amor no siempre significa quedarse, a veces, significa permitir que el otro siga su propio camino sin arrastrarlo por el tuyo. Esa reflexión me trajo una paz profunda. No era felicidad inmediata, sino serenidad. Acepté que mi historia con Laura siempre sería parte de mí, una herida que con el tiempo dejaría una cicatriz, pero también una lección invaluable. Cerré los ojos y sonreí con calma. Había cometido errores, sí, pero también había tenido el valor de enfrentarlos. Ya no me definía el miedo, ni la culpa, ni las opiniones ajenas. Solo quedaba la certeza de que, al final del camino, elegir mi verdad había sido la decisión más difícil, y la más honesta. Volver a mi departamento después de todo fue como entrar a un lugar desconocido. Las paredes parecían más claras, el aire más limpio. Había cambiado los muebles, pintado las paredes, y desechado todo lo que me recordara a una versión de mí que no quería ser. No fue fácil. Cada rincón me devolvía ecos de las discusiones, de las risas de Andrea, de los silencios incómodos que terminaron convirtiéndose en un abismo. Pero necesitaba empezar de nuevo. No por ella, ni por lo que perdimos, sino por mí. Las semanas se convirtieron en meses. Aprendí a levantarme temprano, a cocinar para uno sin sentir vacío, a disfrutar de los días sin esperar un mensaje. En el trabajo me ofrecieron un ascenso, había recuperado la concentración, el enfoque que perdí cuando trataba de sostener algo que ya no existía. A veces, sin embargo, me descubría mirando la foto del ultrasonido que Andrea me envió una vez, antes de que todo se derrumbara. La guardé. No porque pensara en volver, sino porque representaba una etapa de mi vida que me enseñó más de lo que imaginé. Un día, mientras caminaba hacia mi auto después del trabajo, la vi. Andrea estaba del otro lado de la calle, con una carriola. Por un momento, el mundo se detuvo. Ella también me reconoció. No parecía la misma, había madurado, su mirada era tranquila, serena. Cruzó la calle y se acercó con una sonrisa tímida. «Hola, Daniel». Su voz era suave, contenida. «Hola, Andrea», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. «Este es Leo», dijo, inclinándose hacia la carriola. El bebé dormía profundamente, con el rostro cubierto por una manta azul. Era imposible no notar el parecido. «Se parece a ti», agregó ella con una sonrisa ligera. No supe qué decir. Me limité a asentir, mientras el aire se llenaba de algo entre nostalgia y aceptación. «Quería darte las gracias», dijo de pronto. «Por ser honesto. Por no quedarte por obligación. En su momento te odié, pero ahora entiendo que fue lo mejor». «Yo también lo entendí tarde», respondí con sinceridad. «Lo que hicimos fue lo correcto, aunque doliera». Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego ella se despidió y siguió su camino. Me quedé mirándolos hasta que desaparecieron entre la gente. Esa noche, mientras caminaba por mi casa vacía, sentí una paz que nunca había tenido antes. No la que viene de ganar una discusión o tener la razón, sino la que llega cuando aceptas que hiciste lo mejor que podías con lo que sabías entonces. Quizá algún día Leo querrá saber quién soy. Quizá Andrea decida contarle. Y si eso pasa, estaré listo. No porque quiera revivir el pasado, sino porque finalmente entendí que no soy un desgraciado por haberme ido, sino alguien que eligió no vivir una mentira. Miré por la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban como si todo siguiera igual. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Cerré los ojos, respiré hondo, y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz conmigo mismo.